Ese chavita, ¿qué ole? Ese milagro, sí, hacía rato que no pasaba por este bar, por este rincón bohemio. Sí, pues ha habido muchas tareas domésticas, muchas cosas en qué pensar, en qué meditar. Y es bueno no esclavizarse a esto del YouTube, y menos ahora que cambiaron las reglas para monetizar. Ni me interesa. El YouTube para mí es como un archivero, ahí estoy guardando la historia de mi vida, esa que te quieren vender en Facebook. Escribe tu historia, que con 50 preguntas que te hacen y te hacen un libro. No, pues yo ya, cuando ellos van, yo ya vengo. Ya 40 años en esto, pues ya llevo mucha ventaja, y ahora con esta tecnología, mira, aquí donde estoy hablando, platicando, ahorita no tengo que escribir. Ahí va a quedar para la posteridad. Y pues dije, voy a transmitir sobre mi nueva creación poética. Y me gusta, me relajo. Y es relajante entrar aquí al YouTube y subir lo que te gusta, pero así calmadito, con calma, sereno, sin estar pensando que hay que llegar a la meta de la monetización. No, no, eso no me quita el sueño, aunque sí, a veces está uno ahí, y cuántos escritores tengo, y quién me dio me gusta, y que no, todo está aquí, así que control. Entonces, no menos ahora que miré que ya cambiaron las reglas de monetización. Pero es verdad lo que están diciendo. Entonces, aquí me doy la razón. Hola Magdalena, hola Eliot. Aquí me doy la razón de hacer esto que no es artificial. Porque dicen, lo que pasa es que YouTube ahora está tratando de limpiar toda esa creatividad que se está haciendo con la inteligencia artificial. Enrique Arroyo, entonces, si tú te fijas, chava, pues yo aquí estoy en persona. Entonces, ya muchos creadores de contenido están utilizando la inteligencia artificial. Entonces sí creo que por eso YouTube cambió las reglas, lo hace más difícil, pues, para empezar a limpiar toda esa población de creadores de contenido androide. Por eso yo en mi presentación digo que yo lo que hago lo hago con un corazón
humanoide. Y bueno, a lo que te truje, chencha, dice. Así que vamos a poner el contexto aquí con mi compañerita, que se está aquí arrullando con la musiquita. Pero a lo que venía, resulta que yo tenía una gotera en mi casa. Por ahí se está viendo una gotera. Aquí ves una gotera. Hombre, esa gotera ya era mi compañera. Y le parchaba y no dejaba de entrar agüita. Lo bueno que aquí en Juárez pues llueve de vez en cuando. No, pero ahora sí me subí, me armé de valor y le di su embarradita de Impact. Pero como siempre estoy ahí pensando ahí qué escribir y qué hacer, pues a esta gotera le escribí un poema. Dice: Oda a una gotera, escrito el 10 de agosto del 2026 a la 1:58 de la mañana. Es cuando casi a los escritores, los poetas les llega la inspiración de madrugada o en sueños. De Salvador Silveira, y dice: Gotera, vieja vecina del techo, obstinada aguja de agua que perforaba mis noches. Durante años fuiste el reloj de la sala, el metrónomo gris de la lluvia en Ciudad Juárez. Yo te ponía parches, vendas de asfalto, rezos de tierra seca, pero tú regresabas, fiel como el invierno, reclamando tu sitio en mi alfombra. Te volviste parte del paisaje. Ya sabía en qué rincón sentarme, qué cubeta poner a tus pies para escuchar tu aplauso líquido. Nos habituamos a la herida, nos acostumbramos al goteo, como se acostumbra el hombre a la escasez y a la rutina. Pero subí con las manos cansadas y el bote del Impact al hombro. Sellé tu boca de cielo, pinté de blanco tu herencia. Llovió hace días, miré hacia arriba buscando tu llanto, tu agüita mansa, tu recordatorio de que el techo es frágil y no estabas. Gotera, enemiga querida, cómo te extraño. Ahora que el techo está mudo, me doy cuenta de que me tomó solo una tarde
borrarte. Au, au. Salvador Silveira. Bueno, gracias por ver mi video. Eliot, Magdalena, Enrique, cuídense. Un abrazo para todos. Hasta la vista, baby.